hay necesidad de generar una prestación de adicional de obra. Uno, ¿cuántos días de plazo tiene el supervisor de la obra para que pueda anotar, ¿no?, que es procedente esa solicitud de esa prestación de ese adicional de obra? 5 días. Dentro de los 5 días puede decir, ok, si es necesario, o dentro de los 5 días puede denegar. Si en caso esa es denegado, el contratista, ¿no?, lo confirma, el contratista debe trasladar dentro de los 2 días siguientes, hábiles siguientes, a la entidad a efectos de que la entidad se pronuncie, que lógicamente le va a pasar, ¿no? O caso contrario, ¿no? Si en caso es conveniente general, dentro de los 5 días, autoriza ¿quién? El supervisor de la obra. Y el supervisor, al momento de anotar esa prestación de adicional que es procedente, que es de necesidad para cumplir un objetivo del proyecto, debe trasladar un informe técnico. ¿En qué va a consistir esa prestación adicional o deductivo? No sé. Entonces, ya lo traslada la entidad. A partir de que en el cuaderno de obra se haya anotado el residente de obra sobre esa prestación, el contratista, ¿cuántos días tiene? Solo 15 días. Para poder, ¿qué cosa? Para poder elaborar su expediente. ¿Pero quién elabora el expediente? Hay algunos que dicen, no, pero todavía la entidad antes. Por eso yo les digo con qué norma están contratados o están regulados. Entonces hay que tener ese, por ejemplo. Entonces cuando anota, tiene 15 días. Al día siguiente, o sea, si hoy día anoto que es el día 30, 29, entonces a partir del día 30 tiene 15 días. O sea, el contratista a través de su residente tiene que elaborar el expediente del adicional de obra hasta el día 14 de diciembre del 2021. Ese día, el día 14, debe trasladar ese expediente al supervisor de la obra. Y el supervisor de la obra tiene 10 días calendarios. Es decir, ¿cuánto? Hasta el día, ahora vamos a ver cuánto, hasta el día 24, ¿no? Hasta el día 24 se tiene que pronunciar, puede ser procedente o improcedente. Ahora vamos a ver, o puede ser observado. Entonces yo les digo, ojo, ojito, cuando nosotros vamos, ¿no?, a la ley, cuando vamos, ¿qué va a pasar? Imagínate, ¿no? Pero tú puedes observar el primer día dentro de tu plazo de 10 días. Tú tienes hasta el día 24. El día 15 lo puedes observar, el día 16, 17, 18. Lo puedes observar. Insiste, lo puedes observar. Pero para efectos de la aprobación de ese expediente del adicional, ojo, un expediente de la prestación adicional son partidas nuevas que no existen en el expediente. A ver, ¿cómo se pacta el precio? La norma, ¿qué te dice? Si efectivamente ese adicional está bien, es necesario adjuntar el acta de pactación de precios suscrito entre el residente y la supervisión de la obra. Ahora les pregunto, ¿todos sus expedientes del adicional de obra tienen actas de pactación de precios? No lo sé. Y si lo tienen, qué bueno. Y si no lo tienen, no lo sé. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces puedo observar. Supongamos que está ok. Puedo poner bastantes casuísticas. Supongamos que el expediente del adicional está ok. El contratista traslada a la entidad, por decir el día 24 a más tardar. Entonces la entidad tiene 12 días hábiles. Si vamos a contar los hábiles, posiblemente está la primera semana
¿no? O la segunda semana de enero. Pero ¿qué pasa? Lógicamente, pero el expediente técnico de la prestación adicional debe ser aprobado, ¿qué cosa? Previa certificación presupuestal, o sea, tienes que tener plata. El presupuestólogo te tiene que decir si hay plata. Si el presupuestólogo te dice no hay, no va. Pero si dice que hay, efectivamente, simplemente ¿qué es? De repente dice, no, a veces el 1 de enero no hay plata, pero no, a veces el Ministerio de Economía le cierra el caño y todo y no tienen plata. Entonces, ¿qué pueden hacer? Entonces, a veces dice el contratista, no, cumple sus 12 días y manda una carta. Habiendo cumplido los días, 12 días hábiles, exagerando, vamos a decir, el 10 de enero del año 2022, por tanto, se comunica a la entidad que el expediente de la liquidación de la prestación del adicional de obra número X ha quedado consentido. ¿Quedará consentida los expedientes? No, manan. Cuando no te cumple, habiendo pasado, de repente se ha cumplido el día 10, estoy exagerando, de enero, los 10 días, 12 días hábiles, la norma, ¿qué te dice? No, no te dice que es consentida, te dice ahí causal de ampliación de plazo. Entonces, nunca con la norma, el decreto supremo, la 162 del 2021 y la anterior a la 377, no ha, ¿cómo les digo? No ha encerrado, ¿cómo les digo? No ha caducado. Simplemente tienen la obligación o el derecho de solicitar una ampliación de plazo. Pero a ver, vamos a ver una miradita cuando hablamos. Por eso, el residente de la obra, por favor. La parte técnica, ¿no? Sería bacán si estaríamos de manera presencial, ¿no? Tenemos el expediente, revisar, esto va, esto no va, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que saber los procedimientos. Cuando existen los mayores metrados. No vaya a ser como una obra X grande, de gran envergadura, de millones, dice, ¿no? Y yo les veo, de verdad, bastante tienen experiencia. Yo les digo, de repente, tienen profesionales que siempre han estado en obra. No sé si les va o simplemente lo hacen adrede o simplemente no les interesa la obra o simplemente saben o adrede lo hacen. No lo sé, pero yo pienso, a veces, muchas veces dicen, pero ingeniero, pero ¿quién no sabe la ley de contrataciones? Claro, nadie, todo el mundo sabe leer, pero la de interpretar, la de dar alternativas de solución, la de dar formas normativamente, eso sí, hay que tener bastante cuidado y hay que tener práctica permanente para poder opinar de manera certera todas nuestras opiniones. Yo he visto bastante. A veces me dedico a analizar, de repente alguno dirá el ingeniero, como dice, ¿no? El que les habla siempre ha sido consultor, ¿no? Proyectista, supervisor, residente. Actualmente realizo auditorías, los peritajes, etcétera. Les puedo hablar una infinidad de cosas. Y en eso uno va aprendiendo en práctica todo lo que pueda venir posteriormente. A ver, vamos a hablar de los mayores metrados. A ver, vamos a ver a nuestro residente. Es necesario, tenemos que anotar en el cuaderno de lo que estamos hablando con la norma vigente. Y la otra norma también podemos hablar, ¿no? ¿Qué dice? Cuando necesitas el mayor metrado, tienes que anotar en el cuaderno de obra. Solicito, ¿no? Que en la parte, que en la ejecución de la obra, para efecto de cumplir, se va a ejecutar el mayor metrado. Entonces, ¿el supervisor qué hace? El supervisor toma
y efectivamente se requiere la partida en el cuaderno de obra y la traslada de la entidad para efectos de su conocimiento. Y posterior a esa pueden ejecutar esos mayores metrados. Ojo, previa anotación en el cuaderno de obra y previo conocimiento previo traslado de conocimiento por parte de la supervisión a la entidad. Eso es lo correcto. Pero otros no hacen, ¿no? Ejecutan y presentan su valorización número X y la valorización de mayor metrado número X. Ahora vamos a ver el mayor metrado, la valorización. ¿Dónde está el cuaderno de obra? ¿Dónde está la anotación en el cuaderno de obra? ¿Qué es la anotaste? No, no anotaste. Entonces tienes el derecho, la obligación de reclamar. Lógicamente, puedes reclamar, pero ya eso en fuero judicial. De acuerdo a la 1954 del Código Civil, puedes hacerlo. No hay ningún problema. Pero siempre tienes que demostrar, todo lo que esté, tienes que demostrar. Pues, pero ya eso en el tiempo. Entonces, yo los mayores metrados, por favor, hay que anotar en el cuaderno de obra. Siempre en el cuaderno de obra hay que anotar. Si no lo está, no se habla. ¿Quién autoriza el pago? El supervisor dice, efectivamente es conforme, ¿no? Por tanto, páguese tanto. Un momentito. El supervisor de obra puede opinar, ¿no? Que conforme al cuaderno, anotación número procedente el pago. ¿Quién autoriza el pago? ¿El área usuaria? Para efectos de mayores metrados, netamente debe autorizar con un documento, no con un proveído, el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad. Entonces, los mayores metrados hay que tener bastante cuidado, hay que tratar con pinza, ¿no? Los procedimientos de manera correcta y presentar. Pero otros, ¿qué hacen? Presentan el siguiente mes, como no le han reconocido en el siguiente mes en la valoración XX, presentan ¿qué cosa? Los mayores metrados. Lo mismo, pero yo voy a obra, oye, pero si ya está ejecutado, ya está partida en este tiempo, no lo han ejecutado. Ahí está, pues ya está todo ejecutado. Entonces, ¿pero qué te vas a hacer de la vista gorda? No lo sé. Entonces, ¿eso qué dice? Que lógicamente eso sí, tú tienes derecho, la ley te faculta, el Código Civil, si tú quieres recuperar esa ejecución de mayor, ándate a fuero judicial. Ahí van a designar un perito del Poder Judicial y un perito de la entidad que será PDPAR. Ahí se arreglan, ¿no? En proceso judicial ahí. O todo adicional también, que de repente no han autorizado, no les ha reconocido, pueden ir a un fuero judicial. Ya los peritos que determinen, ¿no? Entonces, es necesario, a efectos de evitar esas cosas, digo nuestros residentes tienen que cumplir esa función específica. ¿Por qué digo esa función específica? Revisar la norma, estar permanente en obra, ¿no? Y así para poder aprender durante el proceso constructivo del obra. Entonces, el supervisor y el residente deben ser de manera, ¿no? El otro es ejecutor y la supervisión puede participar, lógicamente, como coejecutor, porque ellos, cuando hay problemas posteriores, ¿se va a limpiar el supervisor? Cuando una obra está mal ejecutada. Todos van a ser responsables, incluido residente, supervisor y los funcionarios quienes son de la entidad quienes han participado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Asimismo, yo les puedo hablar por decir de la supervisión e inspector de obra. A ver, cuando hablamos de la supervisión e inspector de obra, ojo, inspector técnico de obra no, hay términos distintos que ahora la norma ha sacado inspectores técnicos para poder verificar, ¿no? O como verificadores de construcciones que efectivamente están certificando las entidades, inclusive los colegios de ingenieros, ¿no? Entonces, la supervisión de la obra, ¿no?
Yo les digo, a veces es fácil, ¿no? Pero yo les digo, de repente les dejo para que ustedes, vamos a darle más tiempo, pueden tener preguntas y con bastante gusto yo les voy a absorber las dificultades que puedan tener. Ojo, la supervisión de la obra cumple un papel muy importante en toda ejecución de obra, ¿no? El supervisor, que lógicamente forman parte de un equipo técnico de profesionales, quienes, ojito, a veces nosotros nos atrevemos, ¿no? Y le decimos, no se ha visto no se ha constatado la presencia del especialista, por decir, especialista en geotécnica, en el cuaderno de obra, ¿no? Le ponemos. Normal, ¿no? No se ha visto que no se están empleando los materiales, equipos, le ponemos. Entonces el supervisor tiene que tener bastante cuidado. Si tú lo estás poniendo en el cuaderno de obra, por decir, en la valorización de la obra, revisas de todo el mes que has anotado y de acuerdo a su plan de trabajo o coeficiente de participación, en qué día no ha participado ese señor o ese profesional, ¿le corresponde aplicar penalidad o no le corresponde? ¿O le vas a justificar? Tácitamente tienes que aplicarle la penalidad que le corresponde por la ausencia de ese profesional. No te olvides. Y si no quieres aplicarle, no lo anotes en tu cuaderno de obra. Y si quieres aplicarle, ¿no? Y si le has anotado, obligatoriamente tienes que aplicarlo, quien sea. Entonces, a veces, ¿qué pasa cuando hay control? Revisan todo lo que nosotros hacemos en el cuaderno de obra, solito nos vendemos, solito nos delatamos y al final, cuando hay control, tenemos dificultades. Oiga, ¿no lo has aplicado la penalidad? ¿Por qué no lo has aplicado? Entonces, a veces nosotros tenemos dificultades, nosotros mismos anotamos y nosotros mismos ponemos la soga al cuello. Entonces, el supervisor de la obra tiene que anotar en el cuaderno de obra con bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Asimismo, el supervisor de la obra, si hay necesidad de generar una prestación de adicional, no te hagas problema. Si de repente no quieres tener problema posterior, traslada a la entidad recomendando que es necesario que el proyectista o el consultor se pronuncie. Y el consultor traslada, si no se pronuncia, lógicamente el área usuaria tiene que pronunciarse. Y con eso el supervisor puede autorizar esa prestación del adicional. Entonces, es necesario hacer ese procedimiento. Porque a veces, ¿qué pasa? Nos tomamos la autoridad y de repente, cuando son complejas las ejecuciones de la obra, muchas veces tomamos acciones. Por eso es necesario hacer las consultas. El que te la va a buscar, te la va a encontrar. Entonces es necesario trasladarle al consultor y el consultor se pronuncia. Si el consultor no se pronuncia, está en una obligación el área usuaria de pronunciarse y con esa el supervisor puede tomar acciones o decisiones con respecto a que le sea pronunciado la entidad. Entonces, juega un papel muy importante el supervisor de la obra. Cuando dejemos, por ejemplo, cuando hablamos control de precio, yo les pregunto, cuando yo hablaba de control de precio, ojo, cuando hay adicional de obra es necesario de los precios, hacer un acta de pactación de precios entre el supervisor y el residente de obra. Y eso tiene que adjuntar como un documento de sustento para poder aprobar el expediente del adicional de obra. La pregunto, es la tercera vez que pregunto esto. Todo adicional
obra que han aprobado tiene el acta de pactación de precios? La norma lo dice. Entonces hay que tener, por favor, bastante cuidado en eso. Cuando hablamos el control de plazo, el control de plazo, a veces decimos, pero ingeniero, ¿ya cómo ya peso? Control de plazo, hasta mi hijo sabe, ¿no? Mi hijo a las 8 entra a su colegio y a la 1 sale. El tiempo, ¿no? Yo sé mi contrato de tal fecha a tal fecha. ¿Quién no va a saber? Todo el mundo sabe, ese ingeniero está por un momentito. Todo el mundo sabe. ¿Y por qué nos equivocamos? A ver, vamos a ver. Todo inicio de obra. ¿Qué debe contar? Uno, la entidad que debe contar 5 condiciones tiene que cumplir para el control de, por ejemplo, tiene que el contratista en este caso o el superior tiene que, la entidad tiene que alcanzarle ¿qué cosa? Para el inicio de ejecución de obra, copia del expediente técnico. Bacán, con una carta. No, pero ahí está en el... No, un momentito. Hay que mandar con una carta. Pero si lo tienen, no tenemos plata, eso no es problema mío, es problema tuyo, entidad. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que mandar con una carta el expediente. Cumpliste. El acta de entrega de terreno, parcial o total, con una carta, ¿no? O firmas y remites. Cumpliste. La designación del inspector o supervisor de obra, vamos a exagerar. Cumpliste. Asimismo, dice, hay que presentar el calendario, ¿no? Valorizado, o el cronograma valorizado de ejecución. Está en el expediente. Cumpliste. Y el último, ¿cuál es? Vamos a exagerar, ¿ya? El adelanto directo. A veces me pregunto y digo, a ver el adelanto directo. Todas esas 5 condiciones tenemos que cumplir cuando yo firmo hoy día el contrato y tengo, ahí está, pero el residente, ahí está el supervisor, tiene que vigilar el plazo. Hoy día firmé el contrato. Y la norma, ¿qué te dice? Tienes 8 días. El contratista tiene 8 días para poder, cuando digo días, estamos hablando de calendarios. 8 días para solicitar el adelanto directo. Lógicamente, ese adelanto directo debe ser ¿con qué? Con carta fianza. Entonces, ese adelanto directo, 8 días. ¿Qué pasa si eso no haya solicitado el contratista? ¿No? Entonces, tácitamente se ha hecho, ¿qué cosa? Está como cumplida, como entregado, como no. Entonces, ¿qué pasa? Ese dentro de los 8 días de repente no ha cumplido, pero esas 4 condiciones ya se cumplió. Esperaré los 15 días. Si ha cumplido 4 y no ha solicitado adelantos dentro de los 8 días. Entonces, al día siguiente debo contabilizar el inicio del obra. Pero, ¿qué pasa si el adelanto directo, decía, ¿no? Solicitan y la entidad tiene la obligación de pagarle dentro de los 7 días siguientes. 8 más 7, 15 días, ¿no? 7 días. La pregunta es, ¿esos adelantos directos la entidad lo paga dentro de los 7 días siguientes? O de repente lo pagó, pero no, vamos a exagerar, lo pagó ese adelanto directo. Justo el día, vamos a ver, 26, viernes, ¿no? 27, claro, 26 pagó. Justo el día viernes. Vamos a ver el primer caso. Y el día sábado entregan el terreno. Esas 5 condiciones, ¿cuándo se cumplió? El día 27. Las 5 condiciones. ¿Cuándo inicia la obra? Si domingo es 28.
Entonces el supervisor empieza a contar desde cuándo el plazo. ¿Desde el día domingo 28 o desde hoy día que es 29? No, pues, pero domingo nadie trabaja, pe. O de repente, otros, ¿qué hacen? Entregan todo el terreno, todo hasta el viernes cumplieron, ¿no? Hasta el viernes cumplieron. ¿Qué hacen, no? Hacen, como todo el mundo, todos los ingenieros somos acostumbrados, los viernes, pero no, primera piedra para curar, el domingo, ¿no? Es como se llama, tomamos o toman, o se brindan, ¿no? El viernes, amanece, y todo el día sábado está. El domingo, ¿qué hacen? Relajo. Entonces, el supervisor, ¿qué dice? Hay que iniciar la obra el día 29. Ojo, si tus condiciones se han cumplido el día, los 5, el día viernes, tu inicio de obra tienes que contabilizar del día sábado. Si tus condiciones, 5 condiciones se han cumplido el día sábado y tu inicio de obra, tu plazo tienes que contar del día domingo. ¿Yo cuánto he visto? He recorrido todo el Perú, grandes proyectos hemos tenido la oportunidad y todo el mundo muerto. Y yo me estoy dando cuenta, cuando hubo una ampliación excepcional de plazo, todo el mundo ha muerto. Y de verdad, no los quisiera culpar, pero lamentablemente mientras que no haya ningún tipo de un vistazo a tus documentos, estamos bien, hemos hecho bien. Pero alguien se va a atrever a ver mañana, pasado, simplemente pues ahí vas a decir que lo he hecho. Entonces los plazos, ahora, ¿qué pasa si el adelanto directo lo dan el día viernes? O sea, estamos hablando del día 3, ¿no? 3 el viernes, ¿verdad? Mañana es 31, no 30, 1, 2, 3, el día 3. Justo pagan el 3. El cheque ahí está girado en el banco, está. Y a veces, ¿qué pasa? Los ingenieros decimos, oye, pero ya, es carta fiada, ¿cómo se llama? Ese adelanto directo, ya, que aunque sea, ya, vamos avanzando en la obra. Y haces tu inicio de obra el día de hoy, 29. Pero esas 5 condiciones, ¿cuándo has cumplido? Recién el viernes. Y la pregunta es, ¿empiezas a contar desde hoy día o del día siguiente, del día, como no, el día 4, que es sábado? Entonces le dice, oiga, pero ¿cómo hago, no? A veces dice, no, pero recién me has pagado. Muy hábilmente dice, desde hoy día voy a contar, desde el día sábado 4. Desde 4 recién me empiezo, un momentito. Si tú has empezado hoy día, por más que te hayan pagado de aquí 5, 10 días, tú has aceptado las condiciones. Y por tanto tienes que contabilizar de hoy día, no del día sábado 4, sino de hoy día. Yo les puedo hablar bastante con opiniones, recursos de casación, ¿no? Con opiniones del tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Hablar, por ejemplo, 2 temas en 1 hora y media es bastante poco. De repente yo me puedo pasar, con una diapositiva puedo pasarme 1 hora, 2 horas, pero estamos dando nomás una picadita al diente, nada más, ¿no? A ver, les puedo poner, por ejemplo, controles de obligaciones contractuales. Cuando hablamos de controles de obligaciones contractuales, ojo, ¿cuándo empieza la obligación contractual de obra? ¿Y cuándo culmina? ¿Cuándo empieza el plazo de ejecución de obra y cuándo culmina? O sea, los términos hay que saber utilizar de manera correcta. Cuando hablamos contractuales, el día de hoy, si firmo el contrato, mi plazo contractual o mis obligaciones contractuales culminan ¿cuándo? Ojo, nosotros podemos entender que si hoy termino hoy día, me han firmado hoy día, tengo 7 años de responsabilidad, ¿no? De la infraestructura que he construido. 2, si tengo una obligación contractual, entra en vigencia de hoy día que he firmado
el día siguiente, mañana, empieza la obligación contractual y culmina con la liquidación del contrato de obra. Pero cuando hablamos del plazo de ejecución de obra, nos referimos ¿de qué? Nos referimos, este plazo entra en vigencia desde que se haya cumplido las 5 condiciones. Por decir, hoy día estamos diciendo, ¿no? Si es 150 días, contamos los 150 días. Entonces hay que saber distinguir los términos genéricos en la ley de contrataciones del Estado. Y si vamos a hablar del procedimiento, ojo, si tú trabajas en una entidad, tú eres jefe de infraestructura, yo voy a ser el supervisor de la obra. O de repente yo me he equivocado, he errado, ¿no? Vamos a ver, exagerar, ya una liquidación del contrato de consultoría, ya vamos a exagerar. Y tú como área usuaria, jefe de infraestructura, me comunicas de manera directa que tu liquidación de contrato de consultoría está observado, es improcedente. Yo te recibo, no me hago problemas. Pasa 15 días y te mando un documento de consentimiento de la liquidación del contrato de consultoría. ¿Pero por qué? Oye, pero si eres entidad, un momentito. Tú trabajas en una entidad. Tú tienes un manual de organización de funciones. ¿Quién es tu jefe inmediato? Puede ser el gerente municipal. Puede ser el alcalde o el gobernador regional. Entonces, ¿qué pasa? Toda liquidación de obras, dice la norma, o del contrato de consultoría, debe ser comunicado por el titular de la entidad o a quien se le haya delegado dicha facultad. Si tú me has comunicado de manera directa, entonces, ¿qué hay? En la ley de procedimientos administrativos, la 2744, y te puedo decir, hace una infinidad de cosas, has usurpado funciones. Y de acuerdo a la directiva número 166 del 2021, has cometido ¿qué cosa? Usurpación de funciones. Por tanto, ¿cuánto te corresponde? Una sanción administrativa. ¿Yo cuánto he matado? Discúlpame, ¿no? A veces me dedico todos los días a escribir a los colegas, apoyo, más me dedico a escritos. Y lógicamente, ¿qué pasa? A la entidad le saco el ancho. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos en una entidad pública. Mira, estamos hablando, yo puedo hablar bastantes ejemplos, pero lamentablemente la hora me están que me chancan ya la cabeza o ingeniero. Más bien disculpen, mire, yo con buena fe les comparto a todo el mundo. Es una capacitación de manera gratuita, gracias a la Escuela de Capacitación en CAP, que de buena fe viene contribuyendo en el desarrollo de nuestro país. Empezamos, ¿no?, con los colegios regionales, también con los colegios departamentales a nivel de todo el Perú, también participamos, realizamos eventos y esperamos contribuir de alguna u otra manera a nuestra experiencia. No es muy sencillo, les digo, colegas, amigos, quienes nos están escuchando. No es sencillo como ustedes o como alguien piensa. Alguien dice, ingeniero, es fácil. No, no, no. ¿No? Entonces no habría ninguna responsabilidad. Todos somos, claro, pero no hay nada, no hay ningún tipo de acción normal, pues todo está bacán, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? Siempre consulto. A veces no les contesto, porque a veces cada rato llaman, pero cuando ya me doy tiempo, cuando le dejan al WhatsApp, yo simplemente pues les contesto, o me doy tiempo, ahora sí me puedes llamar, les digo, ¿no? Entonces yo les digo, por favor, confíen
Y de repente también puedo aprender de cada uno de ustedes. Y hay un dicho, ¿no? Que todo lo que nosotros formamos parte, ¿no? A veces ustedes dirán, no, el ingeniero no, todos los días hacemos casuística, revisamos, constatamos, y este es nuestro hobby como un vicio, ¿no? Diario que nosotros estamos haciendo. También en la práctica, no solamente es lectura, en la práctica uno va aprendiendo, ¿no? Y les digo, ¿no? El que les habla ha tenido control a todas las entidades públicas. He tenido la oportunidad de tener auditoría al Minentir, al Ministerio del Interior, he tenido, gracias a Dios, al INPE, he ido a Finver Callao, he ido a Municipalidad Metropolitana, Protransportes, al gobierno regional de Moquegua, ¿por qué no decir a nuestro expresidente, ¿no? Etcétera, Martín, yo he visto todas sus obras, puedo decir en Tacna, en Junín, en Trujillo, en Chiclayo, en Piure hace poco, ¿cómo se llama? En junio, agosto, hace poquito, hace una semana atrás, allá en Ica, allá en Cusco, etcétera, etcétera, le digo. Entonces yo les digo a veces, ¿qué pasa? Uno va aprendiendo y este aprendizaje quiero compartirles. Yo les digo, ¿no? A ver, recomendaciones, ¿no? Experiencia, entregar. Es necesario que nosotros como supervisores de obra tenemos que tener conocimiento las directivas de gestión de toda entidad. A veces, ¿qué pasa? No, pero ingeniero, y así mismo, ojo, supervisor, revisa las bases integradas del proceso de selección, revisa los contratos, pero la base primordial son las bases integradas, y en base a eso tienes que aplicar la norma, ¿no? Asimismo, yo les digo, ¿no? A veces la vigencia de supervisión, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, ¿no? Ahí están los comentarios que tenemos que hacer, ahí están las opiniones como referencia, ¿no? La vigencia del contrato del supervisor, ¿por qué los supervisores por qué las entidades no quieren ampliar la supervisión? ¿Hasta qué porcentaje pueden hacer? O sea, en el otro, por ejemplo, en la opinión 2010, la entidad puede resolver el contrato de supervisión ante la resolución del contrato. Ahora, ¿cuándo culmina la función de la supervisión cuando hay controversias con el ejecutor? Culmina con la instalación. Repito, si el contratista se va a un proceso de arbitraje, ya el tribunal se ha constituido. Una vez que se constituye y saca la resolución de su constitución, ahí termina tu función como supervisor. Y tienes la obligación de exigir a la entidad que te pague y asimismo que te des tu certificado de conformidad de servicio de consultoría de obras. Entonces así podemos hablar. En esta opinión teníamos siquiera más o menos una hora, pero vamos a dar un cuaderno de obras, ¿no? Cuaderno de obra. Yo les hablé, de acuerdo a la directiva 01, que los cuadernos de obra actualmente son digitales. Ese cuaderno de obra tenemos que hacer la obligación, la entidad tiene que hacer la transferencia, mejor dicho, las gestiones con nombres del residente, del supervisor, para que pueda darle clave de acceso y le pueden registrar, entre otros. Entonces yo les digo, colegas, jóvenes, por favor, traten de, cuando hay cursos de capacitación, participen, pregunten, consulten, ¿no? Yo sé que este curso es bastante, a veces, mira, ve, lectura es fácil, lees, pero cuando vas a las normas, ¿no? A las ocurrencias que deben, esto, ¿no? Y entre otros. Les puedo decir, ¿no? Como referencia, las opiniones, ¿no? Sobre lo que es cuaderno de obra, ¿no? Ahora, ¿es necesario que los cuadernos de obra se pueden anotar de manera diaria? No, no es una obligación, ¿no? No es una obligación, son resultados o son consultas que efectivamente se requieren. A veces, ¿qué pasa? Hay una entidad X, hay coordinadores, hay monitores. El cuaderno de obra no está al día. No anotado, sinceramente, pues, cosas que no. Ahora, vamos a hablar de gestión de riesgos de seguridad en obra. Mira, es un tema muy bonito, reducción de riesgos,
¿no? Gestión de riesgos en contrato, y yo les puedo pedir identificación de riesgos. Mira, cuáles son los casos, ¿no? Que tenemos que considerar para poder identificar y poder trabajar de manera conjunta, calidad de obra, ¿no? Entonces, así podemos nosotros mayores metrados, ¿no? Ahí está, adicionales de obra. Entonces, yo les digo, más bien me van a disculpar lo que estoy pasando de manera muy rápida, ¿no? Porque ya me están jalando la oreja por la hora y yo les digo, no. Es necesario decir prestaciones de... Ahora, existe la liquidación del consultoría también. Ahí están las opiniones. Uf, tenemos para hablar bastante. Adicionales de la prestación de la supervisión de obra. Tipos, ¿no? Entonces, para poder nosotros trabajar de manera ordenada, ¿no? Entonces, es necesario que pasa, ¿no? Para poder nosotros trabajar. Residente, contratista, los plazos para lo que es el procedimiento de ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el mecanismo si en caso de 20 días no responde con sentido, ¿no? Lo que es la... Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo les digo, ¿no? Cualquier cosa, colega, lo que me están escuchando, por favor, con bastante cuidado, con bastante confianza, pueden ustedes escribir o simplemente hacer la consulta. Nosotros estamos para poder apoyarles en todo lo que necesitan. Entonces, con esto termino, de verdad, de repente ha sido bastante rápido, va a ser 11 de la noche y espero, de repente algunas otras preguntitas, pero yo les digo, ¿no? Por favor, cuando hay eventos, participen, pregunten, traigan las preguntas más trancas que ustedes piensan que lo tienen. Muchísimas gracias, muy buenas noches y espero las preguntas a cada uno de ustedes. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Sabemos la importancia del curso. Y a ver, ya pasándonos de frente a las preguntas. Aquí por Zoom nos preguntan, ¿el proyectista del expediente puede ser supervisor de obra? ¿Y cuáles son las implicancias? Mira, a ver, muy sencillo, ¿no? Como estamos con la obra, lógicamente, sí puede ser supervisor de obra, pero no puede ser residente de obra. La siguiente pregunta, por favor. Bien, a ver, vamos a dirigirnos a Facebook. Por Facebook, a ver, no al azar. Richard Peñalosa nos pregunta, para la elaboración del adicional de obra, ¿la entidad ordena la elaboración del adicional o se elabora sin autorización alguna? Bueno, en la anterior, la 344, era necesario que para efectos de generar la prestación del adicional de obra, debía autorizar la entidad. Puede ser el contratista, puede ser el supervisor, puede ser el mismo proyectista o puede ser un tercero. Pero con la actual norma, la 377, que entra en vigencia el 2020, y la norma, el decreto supremo, la 162 del 2021, dice bien claro, el residente anota en el cuaderno de obra